primero es que voy a hablar sobre política energética. Política energética en Venezuela lo es todo y lo es nada, porque bueno, es un país indudablemente exportador de petróleo, es la condición que define gran parte de su economía, pero también la gran abundancia de este recurso hace que otros dilemas de política no estén presentes en Venezuela, pero sí lo están para la mayoría de los países latinoamericanos y la mayoría de los países en desarrollo. Y es el tema del acceso a la energía y cómo esto afecta la distribución del ingreso, la sustentabilidad ambiental y las posibilidades de desarrollo material para la mayor parte de las sociedades en el mundo. Y estoy hablando de esto en un contexto de gran volatilidad y muy probablemente de una crisis muy importante en toda la economía global. Termino de leer una cosa mientras, antes que viniera acá, decía, es un artículo de Bloomberg, de la cadena de noticias financiera, no particularmente una fuente muy progresista. Decía que proyectan que el déficit fiscal de Estados Unidos llegue este año al 12.5% del PBI. Eso significa, es un déficit similar al déficit que tenía Estados Unidos mientras estaba en la Segunda Guerra Mundial y mediante sistemas de ahorro forzoso financió su aparato bélico para derrotar a Alemania y Japón. Lo que ocurre ahora es que no hay un sistema de ahorro forzoso. Lo que va a significar esto es que va a haber una depreciación brutal del dólar y también va a haber una depreciación muy importante de los bonos del Tesoro que van a provocar una grave crisis económica para todos aquellos países que tengan tenedores de bonos de deuda de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Más allá de que esto pueda significar o no una crisis de capitalismo, creo que es una discusión muy interesante, es algo que va a ocurrir en varias semanas, meses o incluso puede llevar algunos años. Mientras tanto, la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir teniendo algo para darle de comer a sus hijos, tiene que tener trabajo, que ese trabajo debe ser digno, tiene que tener vivienda, tiene que tener educación. Y en todas esas dimensiones de la vida diaria, más allá de las discusiones teóricas, la energía es uno de los aspectos fundamentales. Además, el hecho que haya una crisis, y esta crisis va a ser una crisis enorme, no significa que vaya a cambiar el modelo de economía política que rige las relaciones globales de poder hacia algo más progresista necesariamente. Hace ya más de 40 años ocurrió el mayo del 68, un momento de gran inspiración para la izquierda a nivel global. Mucha gente se olvida que pocos meses después un político de derecha, el señor de Gaulle, fue reelegido por los mismos franceses que habían marchado por las calles. Y mucha gente habla de la crisis financiera que ocurrió en Argentina en el año 2001, pero no muchos están al tanto que solamente un año y medio después el neoliberalismo ganó en elecciones libres en Argentina más del 40% de los votos. Y fue por muy poco que Argentina pudo llegar a tener un gobierno algo más progresista que los gobiernos anteriores. Argentina estuvo muy cerca de volver a estar regida por gente como Menem, así como Francia volvió a estar regida por gente como De Gaulle, después de mayo del 68. Por lo tanto, que Estados Unidos pueda llegar a ser regido por un gobierno aún más fascistoide que el de Bush, no me sorprendería en lo más mínimo. Esto tiene muy fuertes implicancias para el sur, particularmente para América Latina, y particularmente para aquellos países que tienen nexos económicos importantes con Estados Unidos, ya sea a través del comercio, las inversiones o las migraciones. Por lo tanto, yo quisiera concentrarme, más allá de las discusiones teóricas, en cuestiones de implicancia de políticas sobre un sector específico, que es el sector en el que tengo algún trabajo.
ya realizado. Primero quisiera hablar un poco sobre lo que se entiende por seguridad energética. Se habla mucho de seguridad energética, se habla de eso en el sur y se habla de eso en el norte. Seguridad energética significa tener acceso a un suministro de electricidad y de combustibles en tiempos y precios que son compatibles con el modelo de desarrollo que deciden tener una sociedad, ya sea a través de una decisión popular o una decisión de sus clases dominantes. Esto tiene una par de implicaciones de primera. La una es que depende de acciones del Estado. Hay acciones regulatorias, productivas, político-diplomáticas, en las cuales el Estado es el actor fundamental. Y por regulaciones y por aspectos productivos no solamente significa extraer el recurso de abajo de la tierra o de los ríos, etcétera, sino también significa distribuirlo, y distribuirlo de una forma que esté al alcance de todos y que además tenga continuación, tenga continuidad y sea predecible. Además están las acciones privadas, que son inversores, productores, y que obviamente responden a políticas de precios. Vamos a entender un poco lo que significa seguridad, ¿no? Porque seguridad energética, se habla de seguridad energética, también se habla de seguridad ambiental, de seguridad migratoria, seguridad demográfica, etcétera. Seguridad de los helados, seguridad de cualquier cosa. Hay una una definición que podríamos llamar tradicional, y un tema es de seguridad cuando afecta la integridad de un país, su soberanía, su orden interno. Es algo que va a modificar nuestra conducta más allá de lo que queramos decidir en forma soberana, y esto implica en forma autodefinida cuando nos definimos como un grupo particular. La securitización de un tema, por ejemplo, la securitización de la energía, implica que la energía ya no es discutida como una política pública, como puede ser la política de sanidad pública o la política de educación o la política monetaria, sino que empieza a ser discutida como algo que tiene que ver con la seguridad de nuestra seguridad en el tiempo, de nuestro mantenimiento en el tiempo, empieza a convertirse en una discusión existencial, básicamente, una discusión sobre cómo vamos a lidiar con algo fundamental para nosotros. Pero también implica, así como creo que muchos de nosotros habremos visto películas en las cuales está el presidente o el primer ministro de país X sentado rodeado por una gran cantidad de ministros y están discutiendo, y de pronto se abre la puerta y entra un señor de los servicios de inteligencia o un señor de las Fuerzas Armadas y dice: señor presidente, tenemos una situación de seguridad nacional. Entonces gran parte de los ministros se levantan, gran parte de los políticos se levantan y se van, otros son invitados a irse, y queda un grupo muy reducido de gente que muy rápidamente toma decisiones fundamentales. Eso es lo que significa securitización de la energía, por ejemplo, o la securitización de la migración, como está ocurriendo hoy en Europa, en la cual los tiempos de discusión son rápidamente abreviados y quienes pueden participar en las discusiones es también reformateado y frecuentemente reducido. Bueno, la energía es un insumo básico y continuo para actividades económicas de la sociedad. O sea, sin energía no vamos a tener electricidad, no vamos a tener ninguna de los bienes materiales que, más allá de nuestras preferencias ideológicas, necesitamos o percibimos que necesitamos para tener una vida corriente. Gobierno Bolivariano.